Sin miedo a perderse, en Azcar Radio, con Ahmed Bajwich y Jesús Guerra. 30 عام ما عارف ما ندير شوفوني راني شرفت وماني صغير حير رجع النور ولا نابوسي واش نتعلم لونجلي ولا فرنسي نغني ندفع سيفي ولا ندونسي ما عارف نتزوج ولا نبقى ديال راسي علم ونرش العيش بلا قياس اللي بغى الخير غير قليل يا ناس كون فايق عندك تبهدل ولا قياس طريقك عبرك شوك ووايح تلبس. Bienvenidos a un viaje que iniciamos en afkarmedia.com. Y este temazo, Lost, del grupo de rock marroquí Hoba Hoba Spirit, y que va a ser nuestro tema de cabecera, no hace más que situarnos en el territorio al que vamos a viajar. Estamos hablando del continente de la pérdida, para muchos de la miseria y la esquizofrenia, para otros tantos de la alegría inmaterial. Y es que muchas veces los términos medios desvanecen cuando se habla de África. Y es que en realidad este viaje se inicia en base a Sin miedo a perderse, una sección que hemos tenido en los últimos meses en afkarmedia.com y que nos la ha traído el gran Jesús Guerra. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Ahmed. Vamos a empezar este proyecto porque tenemos ganas de conocer, digamos, lo que hay al otro lado del charco. Mucha información, mucho conocimiento que no concuerda con la realidad que tú has vivido cuando has tenido la oportunidad de viajar. Sí, ante todo, Sin miedo a perderse, queremos que sea una invitación a bajarnos de esta rutina, este ritmo frenético de noticias, y queremos que descubrir cómo es el otro lado del Mediterráneo, cómo es un continente tan enorme como África, y sobre todo perder muchísimos prejuicios, saber cuáles son las inquietudes de jóvenes como nosotros. Para situar a nuestros oyentes, Jesús ha realizado un viaje por el territorio africano hace unos meses y que nos ha ido trayendo varias crónicas a lo largo de su viaje, varias fotografías que hemos tenido la oportunidad de compartir en nuestras redes, pero que en esta ocasión hemos pensado que era necesario charlar sobre ello, reflexionar un poco sobre ese viaje, sobre todo que nos transmitas también qué realidad has podido vivir tú allí, presente. ¿Cómo ha concebido, digamos, Jesús Guerra lo que es un viaje en solitario, por primera vez, digamos, de estas características a África? Bueno, pues quizás es un viaje que empieza por la inquietud de entrar en periodismo, de ejemplos como Enrique Meneses, un periodista español que en los años 50, siendo joven, hace un viaje de Egipto a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica, por su cuenta, y que consiste simplemente en bajar a la calle, en bajar al sitio, bajar al terreno y contar lo que allí pasa, no con datos macroeconómicos ni con noticias de presidentes y grandes personas, sino contando lo que pasa en el terreno, lo que son las historias de la gente, lo que se va encontrando, ¿no? Yo creo que eso era lo principal en este viaje, contar las historias de las personas que han vivido la revolución de Túnez, cómo se han sentido ahí, saber por qué un emigrante de Senegal viene a España, viene a Europa, cómo se siente un refugiado saharaui después de más de 40 años en la Hamada, en el desierto argelino del Sáhara, ¿no? Creo que eso es lo principal. Al fin y al cabo estamos sumidos en una rutina en la que no tenemos tiempo para ver más allá y precisamente, como decía al principio, esto es una invitación para que nos bajemos de esa rutina y veamos con pequeñas pinceladas, con pequeñas historias, pero que al final vemos que tienen un trasfondo muy grande. Bueno, vamos a ir partiendo esta serie de capítulos que
que vamos a ir colgando en afkarmedia.com. Y empezamos el viaje donde llegaste realmente, fue a Túnez. Sí, así es. Túnez es un país que para los que nos gusta el mundo árabe es muy especial, ¿no? Túnez tiene un contexto totalmente distinto con el resto de países del mundo árabe. Sobre todo empieza en el siglo XX con su independencia en los años 60 y lleva un rumbo muy distinto de otros países como puede ser Marruecos o Argelia. Allí sale elegido un presidente, Bourguiba, que por ejemplo lleva a cabo un estatuto de la ciudadanía en el que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y de hecho vemos que Túnez es hoy un país muy ecléctico en cuanto a la mujer, sobre todo en el norte. Es el país con más parlamentarias mujeres y hemos podido ver allí en Túnez un movimiento feminista, la verdad que está creciendo. Ahí es donde quería ir a reparar, porque queremos hablar sobre esa fuerza o ese movimiento feminista que tú has podido contemplar, porque además te ha pillado en mitad de manifestaciones respecto a este tema. Sí, yo justo empecé este viaje a principios de marzo y como recordarán nuestros oyentes, el 8 de marzo en España fue una movilización brutal. Nada más llegar allí pude conocer a Nabila Hamza, es una feminista histórica de Túnez, y me sorprendió tanto la inquietud que había allí por lo que estaba pasando en España, por lo que estaba pasando en Latinoamérica, y también me sorprendió cómo las mujeres se están organizando por seguir siendo esa llama de lo que fueron las protestas de 2011, el comienzo de la primavera árabe, y que si bien su frustración, viendo cómo ha terminado en Egipto, en Siria o en otros países, y que en Túnez no se están consiguiendo grandes cambios, pues ellas sí que mantienen esa llama. Tú ahí digamos, ¿qué diferentes organizaciones pudiste contemplar? ¿Cómo se organizaban para poder llevar a cabo esas protestas? ¿Qué tipo, digamos, de coordinación tenían dentro de la sociedad? Bueno, ahora mismo en Túnez, si bien ha habido un movimiento de reflujo de esos movimientos sociales que sacaron a Ben Ali fuera del gobierno, siguen existiendo principalmente movimientos sociales de jóvenes. Tuve la oportunidad de conocer a Fes Nastanau, que es una organización juvenil que quiere seguir manteniendo esa llama de la primavera árabe, llevar cambios muchísimo más grandes de los que ha habido hasta ahora. Y luego en concreto, como te decía, un movimiento feminista que se organizó también para el 8 de marzo, hubo una manifestación los días posteriores, y sí que se nota en Túnez capital esa fuerza, que aunque digamos esté muy eclipsada por la frustración de esos cambios que no han terminado de llegar, por la crisis económica y también por el golpe del terrorismo en 2015, pues se mantiene ahí y es muy fuerte en Túnez. Porque además cabe destacar que tú en tu viaje llegaste, digamos, en época electoral, y era un contexto en el que parecía que la calle hablaba de una manera y luego el resultado de las votaciones fue otra, ¿no? También fue muy llamativa, ¿no? Tu percepción. Sí, ahí es muy llamativo la visión que tienes de fuera o la visión que da el gobierno de Nida Túnis. Nida Túnis es el partido de centro, digamos, que ganó las últimas elecciones, que ha abanderado como esa transición, pero que al final se ha quedado en una posición muy cómoda y no ha llevado cambios mucho más grandes. Por ejemplo, también a finales de año de 2017 llevaron a cabo una nueva ley de finanzas que suponía una carestía, por ejemplo, del transporte de alimentos, y recordemos que el salario mínimo de los jóvenes hay veces que no llega ni a los 100 euros, ¿no? Eso fue un caldo de cultivo que volvió a sacar a la calle a muchísimos colectivos con el aniversario de la revolución de 2011. 7 años habían pasado ya Eso de la es. revolución, que además choca un poco con qué niveles de mejora ellos han notado. Tú que has tenido la oportunidad de hablar con ellos. Pues justo en el primer artículo que subí, que era la generación tunecina que quiere cambiarlo todo, los miembros de Fes Nastanau me decían que realmente no ha cambiado nada, ¿no? Y como te decía, está la visión externa que nos vende Nida Túnis de la legalización de los partidos, de que hay libertad,
pero estas organizaciones siguen manifestando que no es así y que no ha habido una transición real de lo que era el régimen de Ben Ali a lo que hay ahora. ¿Y qué percepción ellos, qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que ellos intentaban conseguir con esa revolución y que han pensado que no han alcanzado, digamos? Pues sobre todo reformas mucho más democráticas, también están pidiendo que haya una libertad de expresión real, porque conocemos que ha habido, por ejemplo, películas como Call Me By Your Name, una película que hizo Hollywood que fue censurada en Túnez por tocar la temática homosexual, ¿no? Y también reformas mucho más profundas. En todo el norte de África está habiendo un fenómeno que es la emigración, que al final cuando entra una crisis económica son los jóvenes los que más la están sufriendo. En Túnez además es un país que desde que se independizó ha vivido muchísimo del turismo, y entonces toda la industria que había del turismo después de la revolución de 2011 y con el golpe del terrorismo en 2015 ha desaparecido prácticamente, ¿no? Ahora está empezando a remontar, pero sí que es verdad que ha sido un golpe muy duro para la sociedad tunecina. Entonces, si bien los anuncios de Nida Tunis y del gobierno pues estaban diciendo que había una mayor democracia, al final las condiciones materiales del pueblo tunecino llegaban en un ritmo muy lento esas mejoras, ¿no? O incluso no han llegado. Para ir, digamos, rematando este capítulo, porque nos quedamos muy cortos hablando un montón de temas, ¿cómo fue para Jesús el llegar a África y el plantarse por primera vez desde Túnez? Porque muchos pensarían en iniciar el viaje desde Marruecos. No, lo empiezo desde Túnez. Y además en un país donde hay un choque grande también de modernidad y tradición. ¿Cómo lo vivió Jesús? Bueno, yo creo que Túnez es un país que puede gustar a cualquiera. Es una ciudad, por ejemplo, de 700.000 personas, que no es una gran urbe como el Cairo o como Dakar, que sí que te puede impresionar y puedes acabar en un nivel de locura enorme. Túnez es una ciudad muy agradable, muy ecléctica. Sí que es verdad que hay muchos contrastes. Yo lo anotaba, por ejemplo, cuando vas por la avenida Bourguiba, que es, digamos, nuestra gran vía de Madrid, que veías, por ejemplo, a un lado las oficinas del gobierno, de las instituciones que estaban valladas, como estaba como digamos una parte, ¿no? Sí, se parecía a todos los que hayan paseado por Madrid cuando estaba vallado el Congreso, era igual, ¿no? Se notaba como cierta tensión. Sin embargo, al otro lado de la avenida Bourguiba veías en bares como el local de las marionetas en la calle Pierre de Coubertin, que la gente estaba allí tomando cervezas, encendiendo sus cigarrillos, en conversaciones con amigos, mujeres jóvenes de todo tipo. O sea que es un país muy ecléctico. Gracias, Jesús, por acompañarnos en este primer capítulo. Te esperamos en el segundo, que vamos a bajar un poquito por el sur del país. Así es, vamos a hacer un contraste porque el sur de Túnez tiene muchísimos cambios. Entraremos al Sáhara tunecino, iremos a los oasis de Kibili y también a las islas de Kerkena. Y ahí podemos observar lo diferente que es, digamos, la modernidad que se pueda vender en el norte con lo clásico, la tradición que hay en el sur. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Ahmed. الخوف يقضي عليا وصبري يتقاضى